Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en este programa Universitarios en Debate. Mi nombre es Kevin Esquivel y hoy me acompaña mi compañero Walter Pereira. Walter, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Kevin. Muy buenas noches, José Madrigal, José Orozco. Mi nombre es Walter Pereira y saludamos a todos quienes nos ven a través del canal digital Voces por Media Calle. Así es. Para el debate del día de hoy hemos invitado, valga la redundancia, a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el señor José Esteban Madrigal Mora. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Lateranense de Roma. Es estudiante en licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma de Centroamérica y tiene un diplomado en Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña. Actualmente es asistente legal en Legal Center Abogados, miembro activo del equipo de debate de la UACA y miembro activo de la Junta Directiva de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica para el trabajo de acción climática con juventudes a lo largo del país. José, ¿cómo estás? Kevin, Walter, qué gusto estar con ustedes y con todos los que nos están sintonizando en este espacio que verdaderamente nos da una oportunidad de reflexionar, de debatir y sobre todo de impulsar a las juventudes, que es lo más importante. Muchísimas gracias, José Madrigal. También nos acompañan esta noche José Carlos Orozco Pérez. Él es bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Centroamérica, UACA. Actualmente forma parte como coordinador en el programa de derechos humanos de la organización Young Leadership Alliance. Fue pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo septiembre-diciembre en el 2019. Buenas noches, José Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches, Walter, Kevin, a José Esteban también y a todo nuestro público presente. Esperamos tener un muy buen programa y les deseo a todos lo mejor de las suertes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué es hablar del tema de hoy? El tema de hoy es uno muy importante dada la coyuntura que se vive en el país. Es innegable que el impacto de la COVID-19 ha sido tremendamente fuerte y lo más importante para una democracia como la costarricense es preservar su identidad, preservar sus características y que todas las personas que vivimos en ella, seamos costarricenses o ciudadanos, podamos tener acceso a los derechos que siempre han sido parte de la democracia costarricense. Es por eso que el debate de hoy es un debate muy importante, porque es un debate que más allá del tema de la pandemia, define a la identidad del costarricense. En este momento le doy el pase a mi compañero Kevin Esquivel. Él nos va a contar un poco cuál es la mecánica del debate del día de hoy. Kevin. Muchas gracias, Walter. Como usted lo mencionó, voy a proceder a explicarle a nuestros invitados y al público que nos sintoniza hoy más o menos cuál es la dinámica del debate de nuestro programa. Es un formato muy sencillo, en realidad. Se inicia con una introducción de 4 minutos para cada orador. Posteriormente pasamos a la pregunta y respuesta de cada uno de ellos. Es una sección de preguntas y respuestas donde cada uno tiene 1 minuto para realizar su pregunta y 2 minutos para responder. Posteriormente pasamos a la argumentación libre. Ahí cada orador tendrá 5 minutos para realizar su intervención. Posteriormente vamos con la sección de preguntas y comentarios del público. Ahí es donde ustedes, las personas que nos están viendo hoy, realizan sus comentarios y preguntas que tengan a cada orador. Finalmente, vamos con las conclusiones de los oradores, donde cada uno tendrá 4 minutos para cerrar sus ideas y sus intervenciones. Posteriormente, pues, los moderadores hacemos un pequeño cierre del debate y llegamos al fin del programa. Dicho esto, vamos a dar inicio oficialmente al debate. Don José Madrigal, tiene usted 4 minutos para realizar su posición inicial a partir de este momento. Decía Martin Luther King que hemos nosotros aprendido a volar como los pájaros con los aviones, a nadar como los peces a través de los buques, pero aún no hemos aprendido el arte de vivir todos juntos como hermanos.
Y esto es algo que está sumamente presente en el tema que vamos a ver hoy, que tiene varios ejes transversales, los cuales son profundamente importantes. Primeramente, como lo iremos a desarrollar en esta ponencia, el tema de los derechos humanos, el acceso a la información, la libertad de expresión, que están atravesados por el Estado Social de Derecho, que están vinculados profundamente a la democracia, a la ciudadanía, y que establecen para nosotros un marco en el cual la pandemia ha llegado a afectarnos. Y la pandemia es otro de los puntos que, como bien lo decíamos al inicio, ha afectado a los gobiernos de nuestro país y de toda la región centroamericana, latinoamericana y en general del mundo, ya que sin precedentes han visto forzados a tomar medidas ante esta amenaza del SARS-CoV-2 que nos ha puesto en jaque. Pero esta necesidad de salvaguardar la salud es vital, pero también es imperativo que en la búsqueda de la salud no se vean minorizadas ni afectadas las demás garantías. Y es importante comprender que la libertad de expresión, el acceso a la información y sobre todo la participación política son esos tres elementos que, como miembros orgánicos de esta triada, están estableciendo el Estado social de derecho democrático, que están unidos y sobre todo que ahora a través de la libertad de expresión y de los medios nuevos de comunicación se van convirtiendo en una especie de los nuevos pesos y contrapesos mediante los cuales la opinión de las personas debe ser tomada en cuenta, pero todo esto dentro de un marco en el cual se puedan ver esas garantías y esos derechos promovidos, pero no irrestrictos. Es importante destacar que para la libertad de expresión podemos decir que son las manifestaciones que tienen todos los sujetos a través de un pensamiento y una idea consciente que se va desarrollando mediante la cual se percibe lo que se ve en el exterior, en la cotidianidad, en la vida, pero a través del proceso de la razón, se transmite en consideramientos y valoraciones que tienen que ser apegados a la verdad y a la realidad. Y el acceso a la información debe ser garantizado por los estados y también en el mismo ejercicio de los ciudadanos para materia ambiental, pública, sanitaria principalmente, como lo vemos ahora. Y la pandemia nos ha evidenciado que la digitalización y la publicación de los datos tenemos un rezago que en las mismas instituciones y en el desarrollo de nuestras instituciones públicas ha tenido que forzadamente pues ajustarse a las diferentes vicisitudes que hemos estado viviendo. Y es importante destacar que con ello la desinformación, que es otra pandemia, como lo ha dicho la UNESCO, la infodemia que vivimos actualmente genera inestabilidad política y violenta principalmente el acceso a la información, que es base de la libertad de expresión y sobre todo de la participación política que tienen consagrados nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, José Madrigal, por su primera posición. En este momento le doy la palabra a José Orozco, quien, al igual que José Madrigal, tiene 4 minutos para dar su posición inicial a partir de este momento. José. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. En este caso, quisiera comenzar mi postura resaltando que justamente el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Acceso a la Información en el marco de las celebraciones de la UNESCO. Para ello quiero tomar como referencia, y voy a citar expresamente las palabras del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, en el cual resalta que la información y la libertad son fundamentalmente indivisibles. Primeramente quisiera recordar qué es lo que entendemos por libertad de expresión y el acceso a la información. Son derechos que en un contexto normativo están intrínsecamente relacionados. En el sistema interamericano, como lo ha desarrollado tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión se entiende como toda aquella acción para buscar, recibir, impartir información e ideas de todo tipo sin importar las fronteras, ya sea esto oralmente, de manera escrita, de forma impresa o de cualquier forma expresiva o artística a través de cualquier medio de la elección de una persona. Es decir, que el corolario principal de la libertad de expresión tal y como la conocemos va a ser la prohibición de la figura de la censura previa y autorizando solo la posterior imposición de responsabilidad, es decir, todo lo que conocemos como las responsabilidades ulteriores. Esto incluyendo todo aquel discurso que sea ofensivo, chocante, perturbador para el Estado o para otros grupos de la sociedad. Este derecho tenemos que entenderlo
de la mano con el derecho al acceso a la información, principalmente por el carácter dual de la libertad de expresión, como lo ha desarrollado la Corte, el cual no solo es el derecho que yo tengo a expresar ideas, información, pero sino también a solicitar información. Entonces es muy importante que, visto esto, y desde la comparación de la libertad de expresión, acceso a la información y la participación política, lo veamos como la piedra angular que sostiene una sociedad democrática. Es muy importante que entendamos este concepto, porque a partir de ahí podemos buscar relacionar el goce y ejercicio de la voluntad ciudadana a elegir y ser electo en este marco de la pluralidad representativa tal y como la conocemos. En este mismo supuesto, en la opinión consultiva número 5 de la Corte sobre colegiatura de periodistas, se habla o se hace mención que la perpetuación de este derecho infringe no solo un derecho individual, pero también un derecho colectivo de una sociedad, en el cual la libertad de expresión y el acceso a información, al guardar esta relación intrínseca con la participación política en un contexto pluridimensional, no podemos gozar de nuestros derechos políticos si no se respeta nuestro derecho a expresar y a recibir ideas. Entonces, en el marco de la pandemia, pues a Costa Rica le ha traído muchas problemáticas, una complejidad mucho más agravante de lo que ya veníamos que ya veníamos experimentando antes, pero en donde vemos cómo la pandemia ha logrado reflejar cómo muchos sectores de la sociedad se han visto en la vulneración para acceder a sus derechos políticos. Y ahí es donde automáticamente consideramos la libertad de expresión y el acceso a la información como aquellos corolarios que se ven afectados en este mismo supuesto. Entonces, ante la mala administración que tenía este gobierno en el manejo del diálogo ciudadano, se demuestra cómo no solo el gobierno, pero el Estado costarricense como un todo ha actuado de manera contraria contra los principios que aboga la libertad de expresión. Para ello, mi posición va a ser mirada desde un enfoque estructural, no solo desde la posición del Poder Ejecutivo, pero sino también desde cómo la temática se ha visto vulnerada en Costa Rica y cómo se puede exigir mayor transparencia pública y rendición de cuentas para el Poder Judicial y para el ámbito legislativo como tal. Muchas gracias, José, por su intervención. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Inicia José Madrigal con su pregunta. Tiene 1 minuto para realizarla a partir de este momento. Muchas gracias, Kevin. Pues una pregunta fundamental es cuando el otro ponente habla de los derechos y políticos que se ven afectados en diversos sectores, es importante destacar, y en esta línea va mi pregunta, es ¿cómo para el desarrollo de la libertad de información y expresión puede usted hacer necesario que se constaten los datos por una forma de fuente verídica, de una verdad objetiva? Y de frente a eso, ¿qué reformas en el ámbito penal ante la presentación de las fake news que conocemos deberían darse para garantizar que las personas, sean del Poder Ejecutivo y también la ciudadanía en general, puedan tener un acceso a ese derecho de información que ha indicado? José tiene 2 minutos para hacer la respuesta a partir de este momento. Perfecto, muchísimas gracias por la pregunta, José. En este caso, yo creo que es muy importante enfocarnos un poco en el contexto que vivimos nacionalmente y también regionalmente con respecto a la propagación de las fake news, ¿verdad? Hacer una reforma estructural con respecto a todo lo que es o por lo menos la propagación de información en los medios de comunicación y sobre todo cuando vivimos en una era digital es sumamente complejo. De esto tiene que verse desde una mirada no solo jurídica, pero también desde una mirada como tal técnica, especializada en donde podamos abogar por estos cambios en las plataformas de información. Sin embargo, al hablar, y como usted hace mención sobre las noticias falsas, las fake news, me parece honesto resaltar que no podemos caer como ciudadanos en esos llamados, o como yo los denominaría, vicios de la información, donde creemos que todo lo que hace el gobierno como tal es para beneficio propio y no para el bien común, y en donde ante ese descontento social empezamos a difundir información que no es verídica y información que no es completamente confiable. Entonces, para ello es muy importante que a la hora de compararlo con la libertad de expresión, la ciudadanía parta desde un punto de vista, desde un ámbito crítico, en donde podamos como tal identificar toda esa información que no es confiable, que no provienen de fuentes verídicas, donde podamos realmente estar
tener la certeza de que la información que obtenemos en los medios de comunicación es completamente confiable para transmitir como tal nuestro derecho a expresarnos libremente, y por eso, para eso tiene que tomarse en cuenta mucha jurisprudencia constitucional, lo que está desarrollado la Corte Interamericana en otras ocasiones, como en el caso de Roy Ulloa contra Costa Rica, por ejemplo, y de alguna otra manera también tener ese punto de vista crítico para que toda noticia que se propague, inclusive proveniente del gobierno, la podamos criticar, la podamos indagar y al fin y al cabo podamos llegar a una conclusión sobre cuál información que se está difundiendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, es sumamente confiable para poder como tal informarnos, criticar y ejercer nuestra participación política en todo ámbito. Entonces, creo que en ese sentido es muy importante que nos enfoquemos también en los discursos, en los asuntos de interés público, que al fin y al cabo son un elemento esencial para nuestra participación y democrática en la sociedad en general. Muchísimas gracias, José Orozco, por su respuesta. Y ahorita tiene usted 1 minuto para formular su pregunta también a partir de este momento. Perfecto, Walter, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. En su posición como defensor del gobierno, ¿cree usted que la actual administración del PAC de Carlos Alvarado ha sido garante de ese diálogo ciudadano que constantemente ha sido exigido en muchos sectores de la población, tales como los sindicatos, el sector empresarial y entre otros medios de comunicación que el mismo gobierno ha omitido incluir en ese proceso de diálogo? ¿Qué es lo que limita al gobierno a tomar o adecuar dentro de su diálogo a otros sectores en condición de vulnerabilidad o una condición diferenciada, tales como los pueblos indígenas, defensores y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente? ¿Qué es lo que limita al gobierno a dar una mayor inclusión a otros sectores de la sociedad? Bueno, agradezco su pregunta. Yo me veo y mi camisa es azul, no veo aquí ninguno de los colores del oficialismo y no soy un representante de ellos, pero creo que es una muy buena pregunta esa que realiza porque, como le decía ahora, estamos inundados de noticias falsas y muchas veces recibimos información que no es la adecuada. Con respecto a lo que me dice del acceso a los diferentes pueblos y personas, principalmente las personas en condición indígena y otros, es importante destacar, a pesar de que no soy el vocero oficial del Poder Ejecutivo, que justamente para este momento de la pandemia se está realizando el Plan Nacional de Recuperación Económica de los Territorios Indígenas, justamente que están afectados ahora por la pandemia del COVID-19, lo cual no únicamente pues hace accesible a ellos toda la información en materia sanitaria, de protección, de medidas, de qué es el coronavirus, no únicamente de lo que nosotros recibimos, sino adecuado a su propio idioma, sino que también es todo un plan a largo plazo de cómo esas regiones que sabemos que han estado profundamente afectadas y olvidadas a lo largo de muchos años y de muchas administraciones, van pues cuajando esfuerzos para levantarse a atender primeramente sus necesidades más inmediatas y sobre todo para que en el marco y en el plano de la pandemia puedan proyectar en un trabajo conjunto, no únicamente del Poder Ejecutivo, sino también de organizaciones internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y otras, que en ese afán de garantizar los derechos de las personas, de la información y por consecuencia de la parte del acceso a la salud, se vean potenciados principalmente, como usted me lo preguntaba, con los territorios indígenas. Gracias, José, por su respuesta. A continuación, pasamos a la sección de argumentación libre de los oradores. Don José Madrigal, inicia usted. Tiene 5 minutos para realizar su intervención a partir de este momento. Y yo quisiera que nuestros queridos oyentes y participantes me disculparan porque podría parecer enfático yo en esta idea, pero es fundamental para ir desmitificando todo aquello que nos puede parecer a nosotros una violación al acceso a la información, una violación al derecho que tienen los ciudadanos. Y yo me dediqué para preparar este debate a leer el periódico, pero también a ir rebuscando un poquito en lo que hemos venido viendo y me encontré una serie de noticias, y son muchas, y las logré sintetizar, en las cuales de medios periodísticos, pero también de la ciudadanía en general, se comienza a ver una acción que yo podría llamar terrorista, de desinformación que busca una desestabilización clara
de las acciones del Poder Ejecutivo y sobre todo de la armonía que debe reinar dentro de un Estado pues, de derecho como el nuestro. Y les voy a leer únicamente la fecha y de qué trataba la noticia para que ustedes puedan darse una idea que es un riesgo y una pandemia tan peligrosa como la pandemia del COVID-19. El 29 de mayo se orquesta en una plataforma de Facebook por medio de un grupo una campaña de desinformación y de xenofobia contra los nicaragüenses que en ese momento estaban buscando refugio. 29 de junio se dice que la Caja Costarricense firmó un convenio para otorgar seguro y atención a pacientes nicaragüenses antes que a los costarricenses. También el 22 de julio, en ese mismo mes, que estuvo bastante fuerte de noticias falsas, que la prueba que se realiza para detectar el positivo en el COVID-19 daña el cerebro y genera la muerte. Y la última que hemos podido ver, que el 20 de agosto, las vacunas que se están desarrollando para tratar el coronavirus están afectando a las personas y van a llegar a modificar los genes. Esto es algo risible, pero muy serio, porque es información que se va replicando de medios que tienen que garantizar un acceso a la información y sobre todo en las personas también que generan un estado de caos. Y es importante recordar que la Convención Americana, que el compañero bien mencionó, en el artículo 13 garantiza que los estados tienen la obligación pasiva y activa de garantizar la transparencia en materia gubernamental, pero también en la materia de la información. Y acepto la pregunta del compañero. Perfecto, muchísimas gracias. Compañero, usted nos indica principalmente la gestión que ha tenido el gobierno, o por lo menos que tiene actualmente el Estado, en el manejo del acceso a la información y sobre todo los pilares en los que se basa comúnmente ahorita con todo el tema de la descarbonización, del cambio climático, etcétera. Suponiendo que Costa Rica ratifique el acuerdo de Escazú, que está a una sola ratificación de entrar en vigor, pero en el marco del acuerdo de Escazú, y principalmente enfocándonos en los principales aportes, como lo es el acceso a la información del propio acuerdo, y suponiendo que Costa Rica lo ratifique, ¿cuál sería la posición del gobierno o la posición que usted considera que el gobierno debería tomar en cuanto se garantice estos derechos de acceso a sectores como los pueblos indígenas, a sectores como inclusive la población migrante, que de alguna u otra manera se ven afectados de manera directa o indirectamente por las implicaciones ambientales? ¿Cuál sería la posición en este caso? Creo que es una posición que recogería principalmente lo que ya la jurisprudencia constitucional ha venido tratando y también lo que la clara lógica nos evidencia a nosotros del acceso y la libertad a la expresión de las personas, principalmente porque nosotros no vivimos en un estado autoritario y no pienso que el gobierno central vaya con el acuerdo de Escazú, que ya está firmado por Costa Rica y supongo que por las materias de la pandemia ha estado pues en vilo esa nueva ratificación con la nueva firma, a pesar de que estamos, y eso es el gobierno de Costa Rica, parte de la firma del acuerdo de Escazú y va adelante con todos los proyectos. El hecho de que se garantice pues una crítica primeramente abierta, que no le hace mal a nadie de frente al manejo de la información y sobre todo con las poblaciones indígenas y los demás grupos que tienen que ver con todo el desarrollo de la opinión general y pública, el hecho de que este mismo debate vaya abriéndose y que podamos decir Costa Rica se encuentra en un rol y en un momento de madurez para adoptar los diálogos necesarios a nivel social, que inclusive en este momento son profundamente necesarios para que el país salga adelante de la crisis que va pues encaminándose y que está viviendo, y también sobre todo por el hecho de que en este proceso y en este camino que se va dando, es necesario que el gobierno vaya implementando de una forma paralela el trabajo de acción climática y en materia ambiental junto con la potencialización de las garantías de los derechos individuales y sociales de no únicamente los grupos que están en vulnerabilidad, sino de todos los costarricenses. Muchas gracias, José Madrigal, por su respuesta. Antes de dar el pase a José Orozco, quiero invitar a todos quienes nos están viendo aquí a través de Voces por Media Calle a que pueden comentar acerca de qué les ha parecido el debate, qué opinión tiene usted en particular del tema y si quiere también hacerle una pregunta a nuestros oradores. Siendo así,
le doy el pase a José Orozco, quien tiene 5 minutos para hacer su intervención a partir de este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, partiendo un poco desde mi postura inicial, quisiera enfocarlo mucho desde esa mirada estructural, esa mirada social, que poco se habla en el plano nacional con respecto a sus grupos que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad. Como sabemos recientemente, ¿verdad? La situación de la libertad de expresión, el acceso a la información, la participación ciudadana, los derechos políticos, como los conoceríamos, pues no son garantizados de manera igualitaria a todos los ciudadanos de Costa Rica. Podríamos decir que hay grupos que se encuentran en una postura muy diferenciada y en donde a menudo se habla de una mirada exclusiva, discriminatoria para estos grupos. Recientemente vimos cómo la comunidad china quichá, de la comunidad cabeca, se vio afectada por la toma de sus terrenos. Una situación estructural que se viene dando desde hace años con todos los pueblos, con la gran mayoría de los pueblos indígenas en Costa Rica y una realidad que se vive en América Latina. Claramente no estamos adecuando o no estamos garantizando el goce en pleno ejercicio de esos derechos a estos sectores en vulnerabilidad y claramente es muy importante recordar qué es lo que nos menciona el sistema interamericano con respecto a este umbral legal de la libertad de expresión y asociarlo un poco con lo que nos comentaba el compañero hace unos minutos con respecto a todo el tema de las fake news y a la propagación de información y a cómo podemos garantizar una sociedad más justa con respecto a la pluralidad de ideas, de expresiones que tengamos. Primeramente, es necesario adecuar de que, bueno, los estados tienen un deber de garantizar la igualdad y los derechos políticos bajo este umbral del principio de la igualdad y la no discriminación, garantizando estándares mínimos siempre y cuando sean proporcionales. Aquí es muy importante destacar el principio de la proporcionalidad, de la legalidad y la proporcionalidad a través de la reflexión sobre la injusta repartición de los recursos y oportunidades para garantizar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad el acceso a la información y la participación política, en el cual unos elementos de estas brechas, que es muy importante destacarlo, va a estar en referencia a los derechos digitales, su conexión con la libertad de expresión y el acceso a la información. Acepto la pregunta. Gracias. Nuestra constitución política pues establece de una forma muy clara que nadie puede ser inquietado por la manifestación en el artículo 28 de sus opiniones y también en el artículo 29 que cada persona puede manifestar de palabra o por medio escrito una opinión. Creo que ese marco normativo nos da plenamente el abanico y la cobija para decir garantizamos en Costa Rica la libertad de expresión, la libertad de acceso a la información para las personas. Dentro de la coyuntura actual, ¿cómo podría usted vincular esta expresión, este manejo que se da de la pandemia al trabajo principalmente que realizan no únicamente con las poblaciones en vulnerabilidad, sino también, le pongo un ejemplo, los alcaldes? Lo meto en contexto, la pandemia ha catapultado de cierta forma la labor de los gobiernos locales, lo cual genera verdaderamente una manifestación clara, no únicamente de la expresión y la información del alcalde, sino también de la voluntad de ese alcalde que está representando a muchos ciudadanos. Perfecto, compañero, muchísimas gracias. En este caso es muy importante y usted lo pone en fijo, cómo podemos diferenciar entre el derecho a la libertad de expresión tal y como lo conocemos y es el derecho, lo que se conoce como el derecho a la honra. ¿Cómo podemos saber si un derecho prevalece sobre el otro? ¿Cuál tiene ese carácter imperativo? Como sabemos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra son derechos claramente fundamentales, destacados en la Convención Americana. Sin embargo, ninguno de esos dos derechos son considerados derechos absolutos. Entonces, al hablar de la labor de los funcionarios públicos, de los funcionarios, de las figuras políticas que tienen cargos con una cierta jerarquía, es muy importante llegar a una ponderación sobre si en el caso concreto cuál derecho prevalece sobre el otro. Al fin y al cabo siempre va a haber una causa central, eso es la vulneración de un derecho, y para ello es muy importante saber cuál prevalece. Entonces, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes a considerar nosotros como ciudadanos es que la libertad de expresión es un derecho imprescindible, porque al ser esa piedra angular de la sociedad democrática en donde podemos expresar y solicitar la información que necesitamos, es muy importante entender de que todo discurso asociado a la crítica de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y
y cuando son candidatos a cargos públicos, debe ser de alguna manera criticado y tiene que ser de alguna manera también fundamentado con el fin de que nosotros también tengamos el derecho en algún momento de tomar esas posiciones políticas. Entonces, a la hora de juzgar la función que ha tomado algún alcalde, que ha tomado el mismo presidente, el mismo propio Carlos Alvarado dentro de esta coyuntura, es muy importante no desmeritar, sentiría yo, de una manera injusta, la labor que ha venido realizando. Al fin y al cabo es muy importante también tener buena fe de los cargos que están ejerciendo pues nuestros representantes, pero es muy importante también buscar los medios para lograr indagar y para al fin y al cabo rendir cuentas y exigir esa transparencia que se le exige como tal a los funcionarios públicos o las figuras políticas hoy en día. Inclusive eso toma en cuenta a los jueces, toma en cuenta a todas aquellas personas encargadas de hacer cumplir la ley de alguna forma. Entonces, es muy importante que nos enfoquemos en la ponderación sobre cuál derecho aplica en el caso en concreto y sobre todo de que logremos, pues, no desmeritar los roles de los funcionarios públicos, pero que también logremos tener ese sentir crítico como ciudadanos. Gracias, José Carlos. A continuación habilitaremos un pequeño espacio para que los oradores brinden una contrarrespuesta, debido a que las secciones que siguen pues, son más de carácter de cierre del programa. Entonces nos gustaría ampliar un poco más el espacio de discusión. Por esto, José Esteban, cuenta usted con 2 minutos para brindar una contrarrespuesta a lo que acaba de decir José Carlos a partir de este momento. Es importante, ya que la respuesta fue bailando un poco en lo que se le estaba preguntando, destacar que el acceso a la información, la veracidad y el interés público van convergiendo dentro de la manifestación de las opiniones ciudadanas. Y como usted bien lo decía en este momento, y no lo explicitó de la forma más clara y quisiera yo hacerlo en este momento, el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad del acceso a la información va profundamente reflejado y relacionado a la responsabilidad que yo como actor voy teniendo de las manifestaciones, expresiones y opiniones que voy entregando y voy manifestando, sea por medio escrito, sea por medio de la prensa, lo cual no me garantiza a mí únicamente una libertad de decir lo que yo quiera. Como yo ahora en este momento que estoy hablando, no tengo la libertad de decir únicamente lo que yo quiera, sino lo que estoy diciendo que es útil y que es veraz, sobre todo para el interés público, porque ahí es donde radica y se fundamenta el ejercicio legítimo de la libertad de la información, de la libertad de expresión, porque la veracidad que se va constituyendo como el pilar en el cual la libertad de expresión, el acceso a la información y por ende la participación política se va desarrollando, tienen que hundir sus raíces en la veracidad y en la búsqueda del interés público, porque recordemos, no estamos aislados y lo establece muy bien las convenciones y sobre todo nuestra Constitución. Vivimos en un Estado social de derecho y nuestro gobierno busca el bien de la colectividad, de la mayoría, y por tanto, todo lo que se debe realizar y el acceso a la información tiene que buscar este medio, lo repito, de forma veraz, de forma legítima para un buen ejercicio de la libertad. Muchas gracias, José Madrigal, por su intervención. En este momento le cedo la palabra a José Orozco, quien, al igual que su compañero, tiene 2 minutos para hacer una contrarrespuesta a partir de este momento. Perfecto, y muchas gracias por los aportes, compañero. En este caso me gustaría ampliar un poco lo que usted dijo, pero al fin y al cabo también cuestionar un poco de su discurso, o por lo menos de su línea argumentativa, por lo menos en el aspecto de los grupos en condición de vulnerabilidad. Si bien se sabe, pues el plan de recuperación de territorios indígenas durante esta administración fue pospuesto por 3 años más. Es un plan que entró en vigencia, o por lo menos que se buscó que entrara en vigor desde el 2015, pero que esta administración tomó la decisión de posponerlo para 3 años más, significando que va a ser responsabilidad de la siguiente administración tomar riendas de ese plan de recuperación de territorios indígenas. Entonces, ¿en qué posición nos encontramos al no haber una plena garantía que con la coyuntura que estamos viviendo, no solo las comunidades que han perdido sus territorios, pero sino también los líderes, las lideresas, los defensores y defensoras indígenas que han sido arbitrariamente aniquilados a manos de terceros? ¿Dónde está la garantía de que, primero que todo, va a haber una protección efectiva, adecuándonos a los principios de la consulta previa, de la protección de
del carácter patrimonial que tienen estos territorios para estas poblaciones y cuánto vamos a exigir esa transparencia por parte no solo de las autoridades del gobierno, pero sino también las autoridades judiciales para actuar con la debida diligencia en el que se pueda proteger adecuadamente a estos defensores, a estas personas que sacrifican sus vidas todos los días para adecuar como tal todo su patrimonio cultural, ancestral, en la defensa de sus territorios. Es muy importante que en el caso de que Costa Rica ratifique el Acuerdo de Escazú, se pueda garantizar no solo esto a las poblaciones indígenas, sino poniéndolo en un contexto más amplio, en donde obviamente también podamos garantizar derechos a todas las personas afrodescendientes, que también podamos tener un contexto más amplio con respecto a las personas LGTBI, por ejemplo, a las personas con discapacidad, el cual muchas veces se ven vulnerados y no hay un pleno acceso para sus derechos en la vía pública. Entonces es muy importante que partamos desde el ámbito crítico de las reformas estructurales que debe ir implementando el gobierno para que de alguna u otra manera también se pueda garantizar la representación de estos grupos en situación de vulnerabilidad en las posiciones del gobierno como tal, que haya una oficina para representación indígena, que haya explícitamente un líder o lideresa indígena tomando cargo de esa posición, que tengamos una representación diversa, y eso siento que en este gobierno del PAC y en otros gobiernos anteriores no se ha tomado en cuenta esta diversidad de representación, tomando en cuenta solo algunos grupos, pero probablemente por conveniencia política y no desde una mirada justa, equitativa, que al fin y al cabo logre aplicar ese fundamento de la democracia representativa que se menciona, que se habla todos los días. Entonces es muy importante para nuestro estimado público ponernos a criticar, ponernos a indagar si realmente el gobierno actual está tomando una responsabilidad social al incluir a otros sectores de la sociedad y pues bueno, buscar las formas de generar activismo, buscar las formas como tal de participar activamente, de exigir nuestros derechos políticos para que estas poblaciones o para los que forman parte de estas sociedades minoritarias, pues sus espacios en la sociedad. Entonces lo dejo para modo de reflexión y muchas gracias. Gracias, José, por su intervención. A continuación vamos a leer un poco de los comentarios que nos dejan las personas que nos sintonizan hoy. Así que si gusta la producción ahí que nos pase los comentarios. Tenemos un saludo de Pablo Solano Molina, quien comenta: felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Pablo. Pablo Solano desea muchos éxitos a José Esteban Madrigal. También tenemos un comentario de María Paula Barquero, quien comenta: José Carlos Orozco y un corazón. Tenemos a Carolina Vargas, que dice: felicitaciones por el programa. Oscar Camacho Álvarez comenta: buenas noches, mis preguntas irían dirigidas a los dos. 1. ¿Qué referencias o información tienen sobre cómo mantener en una línea clara que tomaríamos por libre expresión y no ofensas o difamación? Y 2. ¿Cómo tener un acceso a la información amplio y transparente sin caer en una liberación de datos sensibles que puedan desfavorecer a un Estado que compite con algunas empresas en un mercado de índole privado? Si gusta, don José Madrigal nos brinda su respuesta o percepciones sobre el comentario de Oscar Camacho. Gracias. Bueno, con respecto a la pregunta que nos hace don Oscar del acceso a la información, es importante destacar primeramente que para la libertad y un libre ejercicio de la manifestación de la expresión y sin caer en ofensas, es principalmente necesario, como lo hemos venido argumentando en este momento, el respeto a la pluralidad de opiniones y sobre todo a la pluralidad de personas que van integrando pues nuestro desarrollo como sociedad costarricense, porque en un espacio, en su primera pregunta, de índole y más que todo en nuestra coyuntura actual pandémica, en el cual se debe profundizar el trabajo no únicamente de las instituciones, sino en general, jalar, como diríamos en buen tico, todos juntos en la misma carreta, es necesario el respeto y no ir cruzando esas líneas peligrosas que nos van pues
manifestando y colocando en terrenos de difamación, nos van colocando en sitios peligrosos en los cuales se cae en intolerancia, en xenofobia, como le explicaba al inicio, que van a facilitar que se venga abajo pues el desarrollo conjunto del trabajo, administración, empresa privada, ciudadanía, y más aún nos van a poner cuesta arriba la lucha profunda que se ven a hacer por las manifestaciones libres, responsables y sobre todo respetables de los derechos humanos de todos los grupos de la ciudadanía, sean niños, ancianos, adultos, jóvenes, desempleados, empleados, que conforman y que viven en Costa Rica y que experimentan las mismas dificultades. Y con respecto a su segunda pregunta del acceso amplio a la información, pues tenemos, gracias a Dios, legislación nacional que protege de forma puntual el manejo de los datos sensibles, y creo que algo responsable, no únicamente como medios encargados o sitios encargados o instituciones, sino también como ciudadanos responsables de poder profundizar en qué elementos están protegidos por nosotros por ley. Los datos sensibles, nuestra información de salarios que, bueno, tristemente se vieron afectadas este año con todo lo que fue deveniendo del decreto de la UPAD, que esperemos que pueda corregirse, y más que todo que en la materia de los mercados se implementen como políticas empresariales profundas, serias, que manejen no únicamente los datos del mercado al cual se estén desarrollando, sino también de sus clientes, de sus proveedores, que garanticen una seguridad profunda de los datos sensibles de los costarricenses. Volvemos a pedirle a la producción que proyecte nuevamente la pregunta para que José Orozco pueda leerla nuevamente. Se la repito en las preguntas. 1. ¿Qué referencias o información tienen sobre cómo mantener una línea clara que tomaríamos por libre expresión y no por ofensas o difamación? Y la segunda, ¿cómo tener un acceso a la información amplio y transparente sin caer en una liberación de datos sensibles que puedan desfavorecer a un Estado que compite con algunas empresas? Muchas gracias a don Oscar Camacho por la pregunta. O José. Perfecto, muchísimas gracias. En ese caso, Oscar, también por las dos preguntas muy bien fundamentadas. La segunda pregunta un poco compleja, pero voy a intentar responderla de la mejor manera posible. Primero que todo, con la primera pregunta sobre qué referencias o información tienen sobre cómo mantenemos esta línea clara que tomaríamos por libertad de expresión y no por ofensas o por difamación. Como diría mucha gente hoy en día, cualquier declaración, cualquier expresión de toda índole puede llegar a lastimar de alguna manera a alguna persona. Y yo siempre trato de regirme por el principio de la solidaridad y por ponernos de una manera muy coloquial en los zapatos de la otra persona con el fin de controlar nuestras expresiones, nuestras palabras de alguna otra manera. En el sistema interamericano y obviamente dentro del marco constitucional es muy importante comprender de que al fin y al cabo estas normativas siempre van a abogar por abolir el discurso del odio o por todo aquel discurso o expresión que sea propaganda a favor de la guerra o a favor como tal de la comisión de delitos de lesa humanidad o todo tipo de crímenes que vayan en esa misma línea. Entonces es muy importante comprender de que al fin y al cabo toda expresión, toda aclaración, todo lo que nosotros vayamos a expresar como tal, pues eso siempre va a tener una responsabilidad subsecuente, una responsabilidad ulterior en donde tenemos que manejar nuestras palabras, nuestras acciones como tal y obviamente tener esa mirada, esa perspectiva con la otra persona sobre si lo que yo digo va a afectarlo de alguna manera y pues va a socavar contra su dignidad. La dignidad como tal es esa piedra angular que rige como tal en la doctrina de derechos humanos a nivel universal. Y es muy importante que si queremos seguir una línea estable de cómo manejar nuestras palabras, de cómo podemos evitar ofender a las personas, primero que todo lo veamos con esa mirada prospectiva de cómo se sentirá la otra persona con lo que yo diga. Y segundo,
de que al fin y al cabo, pues bueno, en un marco estatal social, pues de lo que yo vaya a decir tampoco vaya a alterar el orden público, en el cual para eso el Estado, el gobierno, pues tiene que basarse bajo criterios legales, necesarios y proporcionales para garantizar de que no se altere el orden público, pero que al mismo tiempo, pues no se pueda socavar también la libertad de las personas de expresar lo que quieran y teniendo muy en cuenta cómo va a reaccionar la otra persona con mis declaraciones. Entonces, ahí es muy importante que nos basemos con esa línea, la línea de la dignidad, y que a la hora de exigir al Estado como tal que actúe bajo los parámetros de la ley como tal, pueda hacerlo de manera proporcional, pueda hacerlo de manera necesaria, de manera que eso no vaya a alterar el orden público tal como lo especifique, y de que esto vaya ligado como tal en propiciar el bien común tal cual. Para la segunda pregunta, yo creo que el acceso a la información amplio como tal lo tenemos hoy en la era digital. Es muy, como lo dije al principio, es necesario enfocarnos sobre qué mecanismos, sobre cuáles son los mecanismos que se deben implementar hoy en día por parte de los estados para garantizar esos derechos digitales a todas las personas en todos los países, en todo lado, básicamente. Entonces es muy importante de que al fin y al cabo, a la hora de ponerlo en este contexto social, sobre todo en el de la pandemia como el que vivimos, pues los estados puedan actuar de una manera correcta para poder otorgarle estos derechos de acceso a todas las personas sin discriminación alguna. Sin embargo, cuando hablamos de datos sensibles, y José Esteban, que es estudiante de Derecho, ya lo pudo abogar un poco más con la parte de la liberación de los datos sensibles, pues me parece de que en el marco del Estado social de Derecho, pues el Estado pues también tiene sus limitaciones y pues también debería actuar de una manera transparente con respecto a los datos que también pues publica en sus plataformas de comunicación, en sus plataformas de redes sociales y demás, para que las personas puedan acceder libremente a ello. Y para eso es muy complicado porque obviamente tenemos todo lo que conocemos como los secretismos de Estado, obviamente todos los archivos confidenciales y demás. Entonces, bajo esa línea, habría que indagar un poco más sobre si esa información que el Estado como tal no me está permitiendo acceder es realmente de beneficio público, de beneficio individual, en donde eso que el gobierno está tratando como de ocultar vaya a ser algo que me vaya de alguna manera garantizar un bien. Sin embargo, también habría que obviamente tomar un punto de vista crítico y lograr profundizar un poco más si el Estado está actuando con la debida diligencia, se está actuando bajo los parámetros legales para otorgar esa información o no ante el parámetro público como tal. Entonces, con las empresas, pues obviamente también tenemos el aspecto de las grandes transnacionales, ¿verdad? Que hoy en día se podrían considerar como figuras con una alta potencia como para la gestión como tal de información relevante, de información pública internacional. Entonces es muy importante que también los estados pues guarden un poco o por lo menos actúen con cautela en lo que es la liberación de los datos y demás. Entonces es muy importante que no se cometan errores como el de la UPAD, que podamos como también indagar de qué manera pues podemos exigirle al gobierno la divulgación de cierta información, y obviamente pues tener también criterios técnicos especializados para que estas informaciones pues vayan a caer en manos peores, como lo podría ser el cibertráfico, si se podría decir, o por así decirlo, aquellas organizaciones hackers, sobre todo en la era digital, que es un riesgo bastante alto. Entonces, a modo de conclusión, lo podría desarrollar ahí, a ese punto. Muchísimas gracias. Recordarle a los invitados, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, tratemos de ser más específicos porque todavía tenemos un par de preguntas y lastimosamente el programa está casi llegando a su fin. Tenemos un comentario de Amanda Vargas, dice: excelente programa, felicitaciones. También tenemos un comentario de Paul Benavides, quien comenta: excelente programa, felicitaciones. Muchas gracias, don Paul. David Céspedes Cambronero nos dice: nunca me pierdo el programa, siempre es un buen espacio de discusión. Muchas gracias, David.
Paul Benavides comenta nuevamente, ¿tiene derecho a saber la ciudadanía de cómo se compone el grupo de extranjeros contagiados por COVID-19? Don José Madrigal, ¿puede regalarnos su respuesta, por favor? Sí, de forma muy puntual, recordemos que el gobierno maneja información que es pública y también información que es sensible, que es protegida por el Estado, pero como lo hemos venido viendo a lo largo de estos meses, la información que está publicada día a día por medio de las conferencias de prensa, de igual forma se va manteniendo en la base de datos que tiene el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es derecho de cada uno de nosotros como ciudadanos de poder generar un acceso y una solicitud a esa información, porque es información que es pública y por tanto de carácter abierto, mientras no se estén vulnerando los datos sensibles de las personas. ¿A qué me quiero referir con eso? Y para ya terminar de responder su pregunta, podemos conocer cómo se compone el grupo, pero no podemos conocer las identidades de aquellas personas que están conformando ese grupo. José, ¿nos puede brindar también su respuesta ante la pregunta de Paul Benavides? Perfecto. En este caso, pues como tal, como ciudadanos, tenemos también el derecho, como tal, a exigir al gobierno una mayor transparencia a la hora de brindar estos datos, como lo está haciendo diariamente en las conferencias de prensa, ¿verdad? En los reportajes del Ministerio de Salud. Entonces, mi línea de pensamiento, por lo menos para este comentario, va muy de la mano con lo que establece José Esteban. Sin embargo, yo sí quisiera agregar de que a la hora de difundir información, de que las autoridades del Estado sean más puntuales con este tipo de información, sobre todo a la hora de publicar lo que son los recuperados o sobre todo sobre las zonas de contagio, si estas están más asociadas a la presencia de extranjeros o la presencia de nacionales, obviamente de una manera para que el gobierno pueda tener un mayor seguimiento y la ciudadanía como tal pueda tener una mayor cautela sobre de lo que está pasando en los distintos sectores del país. Obviamente esto no debería caer en manos de la xenofobia, de la discriminación y en por lo menos en la conveniencia de qué datos yo quiero saber o qué o cuáles no, pero sino que el gobierno como tal sea más puntual con respecto a la información que difunde y por eso me parece muy importante de que sea más concreta la información que se lleva a cabo en todas las conferencias de prensa, las publicaciones diarias del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, José, por su respuesta. Tenemos aquí un último comentario de José Mesén Gamboa, amigo del programa. Felicidades, programa, muchas felicitaciones, adelante, no aflojen. Muchísimas gracias a todos los quienes nos ven y nos escuchan a través de Voces por Media Calle. Siempre sus comentarios son leídos y son tomados muy en cuenta. Kevin. Claro, a continuación seguimos con el cierre del programa, básicamente, las conclusiones por parte de ambos oradores. Así que, don José Madrigal, tiene usted 3 minutos para brindarnos sus conclusiones a partir de este momento. Gracias. Escuchada la argumentación de la contraparte, creo que es importante destacar que, como lo vine desarrollando, primeramente la libertad de expresión, luego el acceso a la información, y creo que ese es un momento adecuado para poder generar los puestos de acción política que se deben dar en el marco de la pandemia. Sabemos que tenemos una deuda fuerte aún en materia de derechos humanos en la implementación que se va desarrollando no únicamente con los grupos minoritarios, sino también en el marco de todas las garantías que se van desarrollando en nuestro país, pero es importante que reconozcamos que la democracia es, valga la redundancia, el reconocimiento de la imperfección y por tanto nosotros, conformadores de esta sociedad democrática costarricense, tenemos que defender la convivencia fundamental de las sociedades multiétnicas y pluriculturales que a nosotros nos van a llevar a un manejo adecuado y una libertad de expresión y un acceso a la información que va a ir de acuerdo a lo que la ley está amparando para todos los costarricenses y que nos implica una actitud proactiva de la defensa de todas las ideas que implementen odio, que implementen desinformación, que implementen xenofobia y que atenten principalmente contra la dignidad y el honor de las personas, porque en este reconocimiento de la imperfección democrática, cuando algo es imperfecto, y con esto quiero cerrar, siempre nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, porque no vamos a quedar nosotros dentro de una discusión de inteligentes y de sabios, sino que en esa imperfección, de esos yerros que se van cometiendo día a día, nos alejamos de la dictadura, de la perfección, de lo inmóvil, y le genera
a Costa Rica, a los ciudadanos, al gobierno y a todos los que estamos acá y que vendremos en un futuro, la posibilidad de ir potenciando de una forma más amplia el derecho, no únicamente a la información, sino a todas las garantías con las cuales nosotros costarricenses estamos pues facultados y arropados desde nuestro nacimiento, y sobre todo que al potenciar los derechos humanos, al potenciar las garantías sociales individuales tuteladas constitucionalmente y sobre todo al garantizar el respeto de cada uno de los ciudadanos, nuestra democracia va a verse enriquecida, y qué más redundante en beneficio para nosotros que el aceptar que en nuestra equivocación y en nuestro deseo de mejorar está la clave del éxito y del desarrollo y del futuro de Costa Rica. Muchas gracias, José Madrigal, por su conclusión. Invito en este momento a José Orozco a que pueda hacer la suya. Tiene 3 minutos a partir de este momento. Perfecto, Walter, muchísimas gracias. Primeramente, una forma de agradecimiento nuevamente a nuestro estimado público que nos acompañó el día de hoy, bastante activo. Creo que nos satisface bastante a los dos saber de que hay criterio con respecto al tema, de que realmente podemos indagar un poco más sobre esta realidad que es la libertad de expresión, el acceso a la información, en el cual en una era globalizada, en una era digital, es muy complejo saber cuáles son los caracteres específicos que se están vulnerando. Y cuando se considera el derecho a la libertad de expresión como un derecho que no debería ser socavado por ningún individuo todos los días de maneras distintas, se ve socavado, se ve de alguna manera vulneralizado por muchos sectores de la sociedad, inclusive el propio Estado. Para manera de conclusión, me parece expresar de que la pluralidad de voces y los problemas de la censura de los medios de comunicación no tradicionales en muchos de los países es una problemática no solo costarricense, pero también una problemática latinoamericana. Y como sabemos, los medios de comunicación son aquellos actores principales que se encargan como tal de ejercer este derecho. Y en Costa Rica, pues no notas una censura explícita en donde persista la parcialidad, en donde persiste como tal la arbitrariedad, o por lo menos donde existe esta preferencia explícita por parte de los gobiernos hacia ciertos medios de comunicación, donde hay una persecución por las declaraciones de ciertos periodistas sobre alguna situación o tendencia política. Pues en Costa Rica persiste una parcialidad de los medios de comunicación y la falta de protagonismo, ya no solo de los medios de comunicación, pero sino también de muchos sectores de la sociedad. Entonces aquí es muy importante que logremos también generar este activismo proactivo por parte de las juventudes en brindarles esos espacios de participación, de acceso a la información y de libertad de expresión a todos aquellos sectores de la sociedad que se encuentran de manera diferenciadamente excluidos. Y por eso no debemos dejar que las tendencias políticas coarten contra nuestras libertades, nuestras garantías constitucionales y convencionales, a expresarnos libremente de forma justa, transparente y plural, en donde podamos como tal exigir al mismo tiempo esos espacios de representación política, social, en donde por medio de nuestros derechos de acceso, como lo mencionamos en este programa, podamos tomar una conciencia cívica, acertada y crítica sobre la información y el accionar dañino para nuestra realidad democrática. Es muy importante que desde ya, invito a todos los jóvenes y a todos nuestros oyentes el día de hoy a que tomemos acción de alguna manera. Con pequeñas acciones se pueden hacer grandes cambios y es muy importante que logremos exigir esas pequeñas o por lo menos esos cambios estructurales en donde podamos tener una mirada crítica, una mirada cívica, diría yo, sobre los problemas nacionales y donde logremos identificar cuáles son las personas que no la están pasando bien ahorita en el contexto de la pandemia y en donde nosotros podamos también crecer de alguna forma integralmente e involucrarnos con los problemas que acontecen no solo en Costa Rica, pero en todo el mundo. De esa manera concluyo mi intervención y muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, José, por su intervención. Kevin. Claro, muchas gracias a ambos oradores. Llegamos al final del programa. Agradecerles a ambos por sus intervenciones. De verdad fue un debate de altura. Expusieron argumentos de calidad, un debate muy limpio, pues siempre bajo el marco del respeto, ¿verdad? Que es de suma importancia. Me gustaría recalcar lo que dijo José Carlos, lo de que las pequeñas acciones generan grandes cambios. Es una frase muy importante. Como ciudadanos, pues no debemos tener miedo a participar.
siempre existe como un pequeño miedo a, no, pues eso se lo dejamos a los políticos, pero no, la sociedad la componemos todos y por ende todos debemos participar, desde nuestra trinchera, pero debemos participar. Nuevamente agradecerle a nuestros invitados por el debate de hoy, de verdad ha sido un debate muy rico, y agradecerle a todas las personas que nos sintonizaron esta noche. Muchas gracias por comentar, por participar y por supuesto por sintonizarnos. Pues no sé si nuestros oradores de hoy quisieran referirse un poco despedirse de nuestros birnautas. No sé, José Madrigal. Muchas gracias, Kevin, por sus palabras y por el espacio que principalmente, y al ver los comentarios, me llena de mucha alegría porque hay un público fiel que ha estado pues siguiendo esta iniciativa que han llevado, y quisiera tener primero una palabra para ustedes de mantenerlo y de potenciar el alcance que esta iniciativa tiene, y sobre todo a las personas que día a día van siguiendo el programa o el que hoy también nos acompañaron, a que podamos tener y tomar acciones que verdaderamente impacten y que nos impliquen a nosotros de forma seria en el quehacer político nacional, porque como bien decía ahora Kevin, no es únicamente una tarea que nosotros delegamos, sí, lo delegamos por oficio y por ejercicio político, pero tenemos una corresponsabilidad grande de participar activamente en todo lo que tenga que ver con nuestro país, y agradecerles a todos que a lo largo de esta hora han estado conectados con nosotros para poder debatir de forma limpia, de forma abierta y disfrutar, que creo que a todos esos espacios nos hacen bastante bien. Claro. José Carlos. José. Perfecto, pues no, agradecerles nuevamente por el espacio y obviamente también a José, quien nos acompañó hoy para darles un debate de calidad. Como lo dije, estos son temas que deberían hablarse más en el umbral público, y honestamente este tipo de programas yo creo que traen ese talento de que tenemos la población universitaria, nosotros como juventud, por lo menos para poder hablar sobre temas de realidad nacional y temas de realidad internacional. Quiero motivarles también a todo el público que nos acompañó el día de hoy a formar parte de estos procesos de diálogo, de deliberación, ya sea con su grupo de amigos, con su grupo de familia, todo obviamente basado en respeto, obviamente de lo que es también la tolerancia, y realmente motivarlos a que tomen esos espacios como una oportunidad ahorita más en tiempos de pandemia, tiempos complicados, a, a, a dar lo mejor de ustedes en todo lo que es su vida laboral, su vida académica, porque a partir de estas experiencias es donde se van a realizar grandes cambios en el futuro, y en donde el futuro de Costa Rica y el futuro del mundo, pues bueno, también parte de ello. Entonces, agradecerles a que sigan generando esos espacios de diálogo, a que en algún momento también podamos incluir o tener esos espacios con representantes de otras universidades. Sería oportuno y sería muy dichoso para nosotros realmente también tener ese espacio, y realmente agradecerles nuevamente a nuestro público que nos acompañó el día de hoy, y desearles la mayor de las suertes en estos tiempos complicados. Gracias a ustedes, Kevin y Walter. Muchísimas gracias. De parte del equipo de debate de la Universidad Nacional, agradecemos a la UACA, el equipo de debate de la UACA, y pues entonces en este momento damos por finalizado el programa, no sin antes invitarlos a nuestro próximo programa el lunes a las 8 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.